quiero. Y no me voy a retractar. Hola a todos, esperamos que se encuentren bien junto a sus familias. Les damos la bienvenida a una nueva serie de estudios bíblicos donde vamos a estar abordando el tema de la Reforma Protestante. Un tema tremendamente importante para los cristianos, para poder entender nuestra fe, para poder conocer nuestra historia y comprender cómo nace la iglesia protestante o iglesia evangélica y cómo se llegó a formar. Este tema está pensado para ser entregado en 6 clases. En la primera clase, en la de hoy día, nos vamos a centrar en la historia, para poder comprender la historia, conocer el contexto de cómo se originó esta reforma. Y las próximas 5 clases buscaremos abordar los aspectos más teológicos y bíblicos que fundamentan la fe reformada, la reforma protestante, nuestra fe. Las conocidas 5 solas van a ser las que vamos a abordar entonces en estas siguientes 5 clases. Y hay algunas personas que nos han estado preguntando y consultando constantemente por la bibliografía usada en nuestros estudios bíblicos y le hemos respondido algunas por interno, pero a raíz de que algunas otras han seguido preguntando, les vamos a aprovechar de comentar que en nuestro primer estudio, el del libro de Romanos, nos apoyamos fuertemente con el comentario bíblico de William Hendrickson y con otros libros de teología como por ejemplo este de R.C. Sproul, que se llama ¿Qué es la teología reformada? Para nuestro estudio de Apocalipsis también nos apoyamos con comentarios bíblicos de Simon Kistemaker y también un libro de William Hendrickson que se llama Más que Vencedores, y también con este libro que se llama 4 puntos de vista sobre el Apocalipsis de varios autores, y también con este libro que se llama Venga tu reino de Sam Storm. Y para el tema de la Reforma Protestante que vamos a empezar a dar ahora, para la clase de hoy día, que es netamente histórica, vamos a apoyarnos con este libro que se llama La heroica valentía de Martín Lutero, de Steven Lawson. Este libro de César Vidal también llamado El legado de la Reforma. Y este libro que es un clásico entre los cristianos, que es Historia del Cristianismo, de Justo González. Y para las clases siguientes, donde vamos a abordar las 5 solas, los aspectos teológicos, estaremos trabajando en base a algunos libros como este, por ejemplo, Enseñanzas que transformaron el mundo, de Miguel Núñez. Este libro de Matthew Barrett, Fundamentos teológicos de la Reforma. Y este otro libro que también es un libro conocido entre los cristianos, que es Historia del Pensamiento Cristiano, de Justo González. Así que esos son algunos de los libros que hemos estado usando para nuestros estudios bíblicos, para nuestros amigos que nos preguntaban. Así es que sin nada más que añadir, comenzamos con nuestra primera clase de la Reforma. Y acá comienza entonces nuestro estudio de la Reforma Protestante. Hoy día con nuestra clase número 1, que lleva por título La historia de la Reforma Protestante, en donde estaremos conociendo la historia, cómo se gestó, qué motivó este movimiento, cuál fue el contexto que lo rodeó, cuáles fueron los personajes de esta historia y qué llevó a que se expandiera como lo hizo. Obviamente, por motivos de tiempo, nos vamos a enfocar solamente en los hechos más importantes y en los personajes también más relevantes de esta parte de la historia de la iglesia. Y otra cosa que es importante aclarar igual es que cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, hay personas que dicen: a mí no me interesa conocer la historia de estas personas, a mí solo me interesa Dios. Lo cual puede sonar muy espiritual, pero si lo pensamos bien es tremendamente arrogante y soberbio, ya que decir esto o pensar de esta forma es desconocer que el Espíritu Santo ha estado obrando en estos 2000 años de historia en la iglesia y a través de la iglesia. Y también es tremendamente malagradecido. Desconocemos el valor, la fe de estas personas que estuvieron dispuestas a dejarlo todo por la causa del Evangelio, y también que gracias a personas como estas es que nosotros, por ejemplo, hoy día podemos tener la Biblia en nuestras manos y traducidas a nuestro idioma, entre muchas otras cosas. Así que aclarar que acá no estamos adorando al hombre, ni a ninguna persona, sino a Dios. Pero vamos a ver cómo Dios se glorificó a través de estas personas en la historia de su iglesia. Justamente sobre este mismo punto, el reconocido pastor Sugel Michelén señaló: en el siglo XVI, o sea en los años 1500, en el siglo XVI el Señor usó a grandes hombres de Dios
que fueron hombres ordinarios con quien Dios hizo la obra extraordinaria de recobrar el Evangelio, que había quedado sepultado bajo los escombros del catolicismo romano medieval. Las grandes doctrinas del Evangelio, como la justificación por la fe sola, volvieron de nuevo a la luz. La Reforma Protestante nos recuerda que la única manera en que la Iglesia puede avanzar hacia adelante es volviendo hacia atrás. La única manera en que la Iglesia puede avanzar es regresando a los cimientos de las Escrituras. Y eso es justamente lo que hizo este movimiento. Recobrar el Evangelio, que lo habíamos perdido. Recobrar la esencia del Evangelio y volver a la Escritura, a la Biblia, como nuestra única fuente de autoridad. Es por eso que este movimiento de la Reforma es tan importante en la historia de la Iglesia. Y es tan importante que en la historia de la Iglesia, si tuviéramos que mencionar los dos hechos más importantes en la historia de toda la Iglesia, el primero sería Pentecostés y el segundo, la Reforma Protestante. Lo curioso es que este movimiento reformador nunca llegó a América Latina. Es un movimiento recientemente nuevo acá en esta parte del mundo. En las últimas décadas, en los últimos años sobre todo, se han dado a conocer estas verdades. Ya ha nacido todo un interés por descubrirlas, lo cual es excelente, sin lugar a dudas. Ahora, si nosotros comparáramos todas las religiones del mundo, Islam, hinduismo, judaísmo, etc., todas las religiones te proponen un camino de autoperfección y de esfuerzo para poder alcanzar la liberación de tu alma o la salvación o hallar misericordia delante del Dios de aquella religión. Pero todas te proponen un camino de autoesfuerzo y autosuperación. Pero el cristianismo es la única religión que ofrece salvación solo por gracia, sin merecerlo, como un regalo inmerecido de Dios a pecadores que no lo merecen. Gracias a la Reforma, nosotros pudimos recuperar este evangelio bíblico y estas verdades fundamentales para los cristianos. Y así fue entonces como Dios usó a una serie de hombres, como recién mencionábamos, quienes, encabezados por un tal Martín Lutero, nos devolvieron el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. Y él fue Martín Lutero. Él fue hijo de Hans Lutero, quien fue un minero que trabajó duramente en las minas de cobre, y quien con el paso del tiempo consiguió hacerse una reputación y con los recursos necesarios para poder enviar a su hijo, Martín, a la universidad. Hans Lutero deseaba que su hijo estudiara leyes, y con esto él esperaba poder ascender socialmente y poder tener mejores posibilidades. Y Martín Lutero, buscando complacer a su padre, ingresó a la universidad a estudiar leyes, y cuando entró a estudiar demostró que era brillante. Se destacó rápidamente como uno de los mejores estudiantes de su promoción. En el año 1505, cuando Martín Lutero regresaba de haber visitado a sus padres, fue sorprendido por una fuerte tormenta. Un rayo cayó muy cerca de él casi muere en medio de esta tormenta, y fue en ese momento, en plena tormenta, cuando él, en medio también de su temor a morir, le promete a Santa Ana que si lo libra de la muerte en ese instante, él iba a dedicar su vida a servirle a Dios. No hay que olvidar que en ese tiempo la religión oficial era la religión católica, por lo tanto Martín Lutero había sido criado en un contexto católico. Él era muy católico, muy devoto, y también cargaba con toda esta superstición católica. Y el 17 de julio del mismo 1505, él cumplió su promesa y se hace monje de la orden agustina, lo cual evidentemente le trajo más de algún problema con su padre, ya que recordemos que él quería que su hijo fuera abogado. Pero más allá de eso, el gran problema de Martín Lutero era que él no podía encontrar la paz para su alma, porque él tenía tal conciencia de su pecado y de su condición, y tal conciencia de la santidad de Dios, que él sabía y entendía que su pecado merecía castigo. Y esto a él lo atormentaba y no lo dejaba vivir. Y más de alguno pensará, oh, pero qué exagerado Martín Lutero. Pero yo no creo que él haya sido exagerado. Yo creo que nosotros somos los inocentes. Y yo creo que él tenía un entendimiento mucho más acabado de su condición y de la santidad de Dios que todos nosotros. El punto es que él sabía que era pecador y que su pecado merecía condenación delante de la justicia perfecta de Dios. Y esto no lo dejaba vivir y lo atormentaba. Y en el monasterio él hizo todo lo que pudo para ganar la justicia de Dios, para ganar su favor, para ganar méritos delante de él. Y mientras más se esforzaba, más se frustraba porque se daba cuenta de que no podía alcanzar esta justicia. Estaba demasiado lejana, era demasiado inalcanzable para él.
Y debido a eso él llegó a odiar a Dios. Cuenta la historia de episodios con los sacerdotes encargados de confesar a Lutero y que relatan que él pasaba horas en el confesionario. Podía estar 6 horas confesándose. Y luego se paraba, daba un par de pasos y volvía porque hoy se le había olvidado confesar otro pecado. Llegaba a agotar a sus sacerdotes encargados de confesarlo. Largas horas de confesión, largas horas de oración, muchos días de ayuno, dormía a la intemperie, trataba de castigarse de una y de otra forma, trataba por todos los medios poder aliviar su culpa, pero no lo conseguía. En el año 1510 le tocó viajar a Roma en representación de la orden agustiniana, y pensó que este viaje le ayudaría en su búsqueda de la paz, porque obviamente Roma, la ciudad santa, la ciudad del Vaticano. Él pensó que en Roma encontraría la Jerusalén celestial, una ciudad santa, pero para su sorpresa, se encontró con una ciudad corrupta e inmoral, incluso en las autoridades católicas. Y esto causó una profunda decepción en él. Mientras todo esto pasaba, él obtuvo un doctorado en teología y comenzó a hacer clases, pero hasta acá él seguía sin encontrar la paz para su alma. Sus tutores, con el fin de poder ayudarlo a encontrar esa paz, le comienzan a encomendar una serie de estudios bíblicos para que luego los enseñe, y él parte con los Salmos. Y en el año 1515 le recomiendan estudiar el libro de Romanos, y el estudio profundo de esta carta causó un tremendo impacto en la vida de Lutero. La gran pregunta que atormentaba a Lutero era ¿cómo yo puedo salvarme siendo Dios justo y yo injusto? Esa era la gran pregunta que lo atormentaba. Y la respuesta la encontró estudiando Romanos. Específicamente en Romanos 1, versículo 17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estudiando este pasaje, Martín Lutero tuvo su encuentro con el Evangelio de la Gracia. Vamos a profundizar más en este pasaje en los próximos estudios, en las próximas clases. El tema es que Lutero, estudiando Romanos, pudo entonces encontrarse con Jesucristo, encontrarse con su amor y con el Evangelio de la Gracia. Luego él declararía que a través del estudio de Romanos, él dijo: ahora me sentí totalmente renacido, las puertas se habían abierto y yo había entrado en el paraíso. De inmediato toda la escritura tomó otro aspecto para mí. O sea, para él comprender Romanos fue como nacer de nuevo. Y esto cambió su vida para siempre. Ahora, la reforma se produce en un momento de mucho oscurantismo e ignorancia en la iglesia, incluso por parte del clero. Hay quienes señalan que Lutero y los reformadores vinieron a destruir la unidad de la Iglesia Católica, lo cual es totalmente alejado de la realidad. La Iglesia Católica ya había pasado por varias crisis en su historia. Una de las más serias fue que por muchos años tuvieron 2 papas al mismo tiempo, uno en Roma y otro en Aviñón, y ambos papas con constantes luchas de poder tratando de imponer su papado y tratando de hacerse con el poder absoluto. Otro hecho vergonzoso fue la constante falsificación de documentos y engaños para hacerse con amplios territorios y privilegios. En resumen, era una iglesia corrupta, alejada del Evangelio y con excesos del papado, del poder jerárquico. La Biblia no se estudiaba y además lo que se leía se interpretaba mal. Las misas se hacían en latín, la Biblia estaba escrita en latín, la gente iba a misa, no entendía qué es lo que decían, porque toda la misa se hacía en latín. La gente no tenía acceso a la palabra, no tenía acceso a la Biblia, por lo tanto el Evangelio no llegaba a la gente. El pueblo no tenía idea del mensaje del Evangelio. Y el Papa de turno en este proceso de la Reforma fue el Papa León X. Y en su papado hubo un fuerte impulso a la venta de indulgencias. Y León X fue movido por varias razones a esto. Algunas de ellas fue poder devolver algunos favores políticos y tratar de manipular los acontecimientos y algunas personas para seguir en el poder. Y otra gran razón fue poder recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Como podemos ver acá, ¿cierto? Algunas imágenes de la Basílica de San Pedro, una estructura impresionante, mucho detalle, hermosa, mucho lujo. Y ahí está el altar mayor, el altar principal de la Basílica de San Pedro, y debajo de ese altar, supuestamente, están los restos del apóstol Pedro, y por eso su nombre, Basílica de San Pedro. Y acá tenemos un ejemplo de una indulgencia, era algo así como esto, que era un documento firmado por el Papa. Ahora, para poder entender estas indulgencias es necesario entender el pensamiento de la Edad Media, en donde era muy popular la creencia del purgatorio,
que dicho sea de paso era totalmente antibíblica. La Biblia en ninguna parte habla del purgatorio. Entonces, se creía cierto en la existencia del purgatorio, y el purgatorio era un lugar donde todas las personas, una vez que morían, debían ir para expiar sus pecados, para expiar sus culpas, para limpiar sus almas, y podían pasar aquí largos periodos, años. Y luego entonces, una vez que eran purificados en el purgatorio, ellos podían entonces acceder al cielo, acceder a la salvación. Entonces la gente que no tenía conocimiento de la Biblia, solamente sabía lo que le transmitía la iglesia, creían indudablemente en la existencia del purgatorio. Por lo tanto, esto era indiscutible y además muy cercano a esta realidad. De hecho, existía mucho más miedo al purgatorio que al infierno, ya que se creía que el infierno estaba reservado para gente muy mala. Pero sí existía mucho miedo al purgatorio porque todos debían pasar por él, y además en el purgatorio iban a ser sometidos a grandes sufrimientos. Y esta indulgencia, esta carta firmada por el Papa, no solo garantizaba la liberación del purgatorio de quienes las compraban, sino también de aquellos familiares que ya habían muerto y que estaban supuestamente en el purgatorio. Entonces, por ejemplo, le decían: mire, piensa en su madre que murió, cómo debe estar sufriendo en el purgatorio. Pero gracias a la misericordia del Papa, mire usted ahora, puede comprar esta indulgencia y liberar a su madre de todos esos sufrimientos y enviarla directo al cielo en este mismo momento. De hecho, decían que apenas la moneda tocaba, ¿cierto?, el recipiente donde caía, donde estas personas pagaban, apenas la moneda tocaba el recipiente, el alma inmediatamente era liberada del purgatorio. Y no solo se liberaba a la persona del purgatorio, sino que por medio de esta indulgencia también se le aseguraba la entrada al cielo. O sea, era un negocio redondo. Y él fue Johann Tetzel. Y en él, la Iglesia Católica tuvo a uno de sus más grandes e importantes predicadores y vendedores de indulgencias. Como consecuencia, ¿cierto?, esto se tradujo en enormes ventas, en grandes cantidades de dinero recaudadas gracias a estas indulgencias, lo cual permitió que las arcas de la iglesia pudieran crecer de forma considerable. Y bueno, Martín Lutero, al ver esto que estaba sucediendo con la venta de indulgencias, claramente le pareció escandaloso y totalmente fuera de las enseñanzas de la Biblia. Recordemos que Martín Lutero ya era un profesor de teología, por lo tanto él conocía la Escritura y entendía que estas prácticas eran totalmente antibíblicas. Y en el año 1517, él va y clava 95 tesis, 95 ideas para ser debatidas, clava 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Que dicho sea de paso, estas puertas, ¿cierto?, eran usadas como especie de diarios murales donde se publicaban distintos anuncios. Y ahí fue donde Martín Lutero clavó sus 95 tesis para la discusión pública, y su intención no era dividir la iglesia, ni causar polémica, sino debatir a la luz de la palabra sobre las malas prácticas de la iglesia, con el fin de que la iglesia pudiera volver a la Escritura, volver al Evangelio. Y el día en que Lutero clavó estas tesis fue un 31 de octubre, y es por eso que la iglesia celebra el 31 de octubre el Día de las Iglesias Evangélicas en nuestro país. Algunos de sus estudiantes toman estas tesis, las sacan, las comienzan a reproducir, las traducen al alemán, y justo en ese tiempo, hace poco, se había inventado la imprenta de Gutenberg. Entonces esto permitió a que ellos pudieran reproducir estas tesis y poder difundirlas. Y de esta forma, estas tesis en una semana se habían difundido por toda Alemania. Era algo totalmente inaudito para la época, se hicieron virales. Acá tenemos una réplica de las 95 tesis de Lutero, que era un documento en forma parecido a este. Y en este documento entonces él cuestionaba las prácticas de la Iglesia Católica y las indulgencias, señalando, por ejemplo, en una de sus tesis, que se iban a condenar eternamente junto con sus maestros los que pensaban que se iban a salvar con dinero o con cartas firmadas por el Papa. Ahora, para resumir la historia, pasa el tiempo y hubo un par de debates con representantes de la iglesia, pero nunca se discutieron las supuestas herejías de Lutero. Lo único que buscaban estos enfrentamientos era que Lutero se retractara, pero él siempre respondió que estaba dispuesto a retractarse y lanzar su libro al fuego siempre que se le demostrara con la Biblia que estaba equivocado. Esto nunca sucedió.
Así que Lutero nunca se retractó, a pesar de las constantes amenazas e intentos de sobornos por parte de las autoridades católicas. Finalmente, la Iglesia prohíbe leer a Lutero, siendo declarado como hereje, y sus libros comienzan a ser quemados. Luego el Papa le envía una bula papal, un documento, diciéndole que era un cerdo salvaje que había invadido la viña del Señor, y le dice que estaba fuera de la Iglesia Católica y por lo tanto fuera del reino de los cielos. Y el 12 de diciembre del año 1520, Martín Lutero toma esta bula y fue con sus alumnos a una plaza donde había una fogata y dice: me podrán echar de la iglesia, pero jamás del reino de los cielos, porque pertenecemos al reino de los cielos todos los que nos hemos arrepentido y aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Arrojó esta bula papal al fuego y la quemó. Nadie jamás había hecho tal cosa ni desafiado de esa manera a la Iglesia Católica. Hacer esto era sinónimo de muerte. Y muchos consideran que fue en ese momento donde realmente comenzó la reforma. Aquí ya no había marcha atrás. Y finalmente llegó el día que Lutero tanto había estado esperando. Fue llamado a presentarse en la ciudad de Worms para debatir sus ideas con importantes representantes de la Iglesia Católica. Incluso en este encuentro iba a estar el mismísimo emperador Carlos V, quien hace poco había ascendido al poder. Esta invitación era tremendamente arriesgada para Lutero, ya que había ocurrido anteriormente que la Iglesia había citado de la misma forma a otros supuestos herejes para debatir sobre sus ideas, y estos terminaban siendo condenados y asesinados, como había sucedido por ejemplo con John Hus 100 años antes de Lutero. A pesar de que su familia y cercanos le pidieron que no asistiera, Lutero no solo fue, sino que se fue predicando en su camino a Worms. De plaza en plaza le iba predicando, lo cual se le había prohibido. Finalmente Lutero llega a la cita en Worms en abril de 1521, y en ese entonces ya era un héroe para el pueblo y gozaba de gran popularidad, no solo entre ellos, sino también entre muchos príncipes, ya que sus escritos se habían difundido entre el pueblo, junto con sus tesis. Y de esta forma, el 17 de abril, Lutero fue citado a comparecer ante la Dieta a las 4 de la tarde, y luego de esperar por 2 horas fue conducido a una sala abarrotada de gente. 1500 personas aproximadamente se encontraban en ese lugar, lo que explica el calor sofocante producido en esa sala, según relata la historia. Todos sus libros y sus escritos habían sido puestos sobre una mesa en el centro de la sala, y luego el fiscal John von Ecken se dirigió a Lutero en latín y luego en alemán para comunicarle que estaba ahí por 2 razones. La primera era reconocer si todos esos libros y escritos que estaban sobre la mesa y que llevaban su nombre eran efectivamente suyos, y en caso de ser así, si estaba dispuesto a retractarse de los puestos en ellos. En relación a la primera pregunta, respondió que esos libros sí eran suyos. En relación a la segunda pregunta, dijo que estaba dispuesto a retractarse ante cualquiera que le demostrara con la Biblia que estaba equivocado. En ese momento el emperador Carlos V le señaló que debía volver en sí y retractarse. Si lo hacía, el emperador le prometía su gracia y favor. Lo mismo iba a hacer el Papa. Pero si no lo hacía, si no se retractaba, le esperaba la pena y el castigo. Lutero dijo que no podía dar una respuesta en ese momento, por lo cual solicitó que se le diera más tiempo para poder pensar su respuesta. Hay que ponerse en la piel de Lutero, o sea, estar en ese momento ante la autoridad católica, ante el emperador, yendo directamente en contra de ellos, respirando la muerte. O sea, hay que estar ahí. Increíblemente el emperador accedió y las autoridades le dieron un día más de plazo, por lo que debía presentarse al día siguiente. Al otro día, efectivamente se presentó y sucedió lo mismo. Se le hicieron las mismas preguntas y Lutero respondió que los libros eran suyos y que estaba dispuesto a retractarse y lanzarlos al fuego, pero siempre y cuando se le demostrara con las sagradas escrituras que estaba equivocado. O sea, Lutero basaba todo en la escritura. Para él todo pasaba por la escritura. Pero para la Iglesia Católica no, todo pasaba por la tradición. De la misma forma hoy día nosotros pretendemos montarle la tradición encima a la palabra, lo cual no puede ser. La Biblia es la máxima autoridad, no la tradición. No la tradición de la Iglesia ni de los hombres o de las personas, sino la Biblia debe ser nuestra máxima autoridad. Y esa era la convicción de Lutero. Ante la insistencia de las autoridades católicas para que diera una respuesta, Lutero dijo algo más o menos así: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es bueno ni honrado. Por eso no puedo ni quiero retractarme. Esto lo dijo en latín y luego en alemán añadió: no puedo más.
Hagan conmigo lo que quieran, que Dios me ayude, amén. O sea, Lutero estaba expuesto a una tremenda tensión en todos estos meses, y sobre todo en estos días previos, él estaba expuesto a una tremenda tensión, sabiendo que podía ser asesinado en cualquier momento. En este punto ya todo estaba hecho. Donde otros se habían retractado por miedo o por interés, él se había mantenido firme hasta el final, frente a los grandes poderes de su tiempo, manteniéndose fiel a la palabra de Dios y a sus convicciones. Automáticamente fue declarado hereje y un peligro público. Su vida corría serio peligro. En su viaje de regreso, Lutero fue secuestrado por un grupo de caballeros por orden del príncipe Federico de Sajonia, quien era amigo de Lutero y seguidor de su enseñanza. O sea, él lo secuestró antes de que lo secuestrara la Iglesia Católica. Y fue llevado de forma secreta a uno de sus castillos, al castillo de Wartburg, para ponerlo a salvo de sus perseguidores. Y en este lugar lo mantuvieron escondido, pero aquí tampoco se quedó tranquilo, ya que se lanzó en la tarea de traducir el Nuevo Testamento del griego al alemán, cosa que era totalmente inconcebible para la Iglesia, porque la Iglesia sostenía de que el sagrado idioma en que la Biblia había sido escrita originalmente no podía ser traducido al idioma ordinario de las personas. Era una falta de respeto a la escritura, según ellos, pero Lutero decía que no, que la palabra tenía que estar en el idioma de la gente para que la gente la pudiera leer, para que pudiera conocer la palabra. Así es que Lutero comenzó a traducir el Nuevo Testamento al alemán. Luego, cierto, a partir de estas traducciones, la gente comenzó a tener acceso a la Biblia, y cuando la gente comenzó a leer la Biblia en su idioma, se dieron cuenta de que Roma lo había estado engañando durante mucho tiempo. La gente se empezó a levantar en toda Alemania y después en Europa y empezaron a identificarse con la causa de Lutero. De esta forma el movimiento reformador comenzó a tomar fuerza y expandirse por distintos lugares. Y de la misma forma también comenzaron a surgir otros personajes muy importantes en la historia de la Reforma, como Juan Calvino, como John Knox, como Ulrico Zwinglio, por nombrar solo algunos. En el año 1529 se produce la llamada Protesta de Espira. Varios príncipes de Alemania habían abrazado la fe protestante en contra de la católica. Y el emperador Carlos V, en un intento por hacerlos volver a la religión católica y abandonar la fe evangélica, el protestantismo, este llamado de Carlos V hizo entonces que estos príncipes protestaran contra el emperador Carlos V con el fin de reprimir y ahogar el movimiento de la Reforma que se había iniciado con Martín Lutero. De este suceso se da el nombre de protestante, de ahí viene nuestro nombre de protestantes, ya que a los evangélicos en muchos países se nos conoce como protestantes. Protestante y evangélico es lo mismo. De esta forma la Reforma siguió expandiéndose hasta llegar a distintos países de Europa y España, en donde esta fe fue brutalmente perseguida. De aquí logran escapar con vida dos personajes muy importantes para nosotros. Uno fue Casiodoro de Reina y el otro fue Cipriano de Valera, quienes también se lanzaron en la misión de traducir la Biblia de los idiomas originales al español. La primera traducción fue de Casiodoro de Reina, conocida como la Biblia del oso, ya que en la portada aparece un oso comiendo miel de un panal, y luego Cipriano de Valera toma esta traducción de Casiodoro de Reina, le hace algunas correcciones, algunas modificaciones, dando origen a nuestra famosa Biblia Reina Valera. Ya llegando al final de nuestra clase, podríamos hablar mucho sobre el legado de Martín Lutero y de estos reformadores. Pero solo por mencionar algunas cosas, en el año 1525 Martín Lutero se casa con la ex monja Catalina von Bora, también marcando todo un precedente, ya que los frailes, los sacerdotes no se podían casar, pero Martín Lutero sí lo hizo, dando a entender con esto de que formar familia estaba completamente acorde con las enseñanzas bíblicas y con los propósitos de Dios. También siguió escribiendo para nutrir a la iglesia de sana doctrina. Creó el primer himnario para uso congregacional, porque en ese tiempo la gente iba a misa, pero la gente no cantaba. Escuchaba unos cantos gregorianos, pero ellos no cantaban, y Lutero decía que no, que la gente tenía que ir y cantar. Él, por lo tanto, escribió himnos para que la gente pudiera cantar en la iglesia. Terminó la traducción del Antiguo Testamento completando la Biblia al alemán,
redactó miles de sermones, cartas y defensas de la fe. Creó planes también para la educación de niños porque él creía que los niños debían ser educados en la palabra de Dios. Y también creó tratados para el matrimonio. Y de esta forma hemos concluido nuestra primera clase de la historia de la Reforma Protestante. Y esta ha sido nuestra primera clase de la Reforma Protestante, donde hemos buscado poder conocer, comprender la historia, entender los sucesos que originaron esta reforma. Desde ya nos dejamos invitados para los próximos estudios, donde, como ya les dijimos, vamos a estar abordando los aspectos teológicos y bíblicos de la Reforma Protestante. Que se encuentren muy bien, eso es todo por hoy y nos vemos en nuestro próximo video. Bendiciones.